Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa de este día viernes. Como todos los días, seguimos charlando sobre el deporte y hoy vamos a hablar con el presidente de la Confederación Argentina de Deportes. Ya lo tengo del otro lado, aquellos que están en las redes lo están viendo en este momento, aquellos que están a través de Radio Argentina lo van a escuchar, a Rodolfo Paperini. Rodo, te saluda Nacho Genovar. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo Bueno, bien? gracias por todo bien por ahora. Estamos pasando este momento difícil. Y nada, antes que nada quería felicitarlos porque ya llevan más de un mes al frente de nuestro programa y la verdad que nosotros todos estamos muy contentos, el Consejo Directivo, por la forma y por la dinámica que le imprimen al programa, así que la verdad que estamos muy contentos y los felicitamos. Esperemos que sigan así. Bueno, gracias a ustedes también. Era una deuda pendiente poder charlar con vos, poder hablar de la actualidad de la Confederación, por supuesto también de lo que va a llegar, de lo que va a venir, de las reuniones que han tenido esta semana. Se están moviendo permanentemente, pero te quiero preguntar, antes de meternos en esta actualidad, la pregunta que le hago a todos los que salen aquí en ADN Deportivo, siempre, y ninguno zafa, y ninguna tampoco, es en qué etapa te encuentro, ¿no? Porque nosotros aquí decimos que hay tres etapas en este aislamiento. Aquellos que no se adaptaron, aquellos que ya se adaptaron y aquellos que todavía se están adaptando después de más de 100 días. ¿Hoy en cuál te encuentro? A ver, para mí particularmente es una cuestión bastante difícil. Imagínate que soy una persona hiperkinética, que hago permanentemente cosas, vamos de un lado para el otro. Esto es lo que nos demanda la función permanentemente y de alguna manera nos cuesta, o sea, a mí me cuesta horrores. Digamos que esta tecnología nueva que estamos de comunicación en la cual estamos viviendo hoy, también por otro lado nos ayuda en determinadas circunstancias y creo que es algo que nos va a ayudar para el futuro. Pero una cuestión bastante dura. Sí me duele mucho lo que está pasando, lo que pasa con todos nuestros compatriotas, la verdad, y compatriotas todas, la verdad que es muy difícil. Es lamentable cuando cada día se anuncia las personas que están infectadas o aquellas personas que son fallecidas, que desde ya le mandamos a todos y a todas nuestras condolencias, pero la verdad que son momentos difíciles y bueno, pero no nos queda otra. Creo que hay una medida acertada de nuestro presidente en poder llevar adelante un proceso difícil, ¿no? Que es la elección, o mejor dicho, por ahí algunos dicen esto de la elección de la vida o la economía, y yo pienso que no, que salvar vidas es lo más importante, pero también creo que, como se ha quedado demostrado en otros lugares del mundo, la economía, por más que haya funcionado o haya estado habilitada en los términos que todos piensan que debería estar, se han cansado de apilar cadáveres y tampoco ha funcionado como, como todos creen que debería haber funcionado. Así que me parece que es una medida acertada, que hay que llevarla, que hay que asumirla y esperar que, bueno, que tengamos el milagro de la vacuna y que eso nos permita volver a la normalidad. Esta semana charlábamos con Diego Bertola de Dodgeball y Carpinacci, Miguel Carpinacci de Muay Thai, y les preguntaba un poco, charlando sobre esto, ayer con José Refosco también, le preguntaba un poco esto, cómo interpela el deporte a esta situación, a este contexto, y si se imaginaban un día después, ¿no? Y te lo pregunto a vos como presidente de la Confederación Argentina de Deportes, ¿te imaginás un día después de todo esto? A ver, creo que el día después de esto va a ser tremendo, o sea, para nosotros, ¿no? Para la actividad deportiva. Vos imaginate que es una situación en la cual los clubes cerraron y cuando tengan que abrir, si, obviamente seguramente no vamos a tener una vacuna. Hoy escuchaba a uno de los infectólogos que si bien puede ser que la vacuna esté para octubre o noviembre, tal vez en nuestro país recién esté para mediados del año que viene, finales del año que viene, ojalá que no, pero bueno, puede haber inclusive algunas cuestiones que sean, eh, que te cuiden antes, ¿no? Algún antídoto que sea, pero está todo muy difícil. Así que yo creo que la situación va a ser dramática. El otro día estábamos con el ministro Matías Lames y con Gerardo Huerta también, justamente conversando sobre esto, ¿no? Y lo que de alguna manera asumíamos es que no puede caerse ninguna federación,
ninguna asociación, ninguna confederación, porque sería traumático para que una disciplina, obviamente, genere todo lo que significa su estructura federativa, asociativa, para poder llevar adelante. Y por otro lado, también nos preocupa el tema de los clubes. Lo del tema de los clubes va a ser preocupante, tremendamente preocupante, porque si hay que cumplir con ciertos y determinados protocolos, a mí me gustaría saber de qué manera se van a instrumentar. Imagínate para un club de barrio, tener que cumplir con un protocolo, la persona que cuida el vestuario, el alcohol en gel, el barbijo, el tema sanitizante, ¿cómo va a ser todo eso? Bueno, hay clubes que, imagínate, no tienen para pagar la luz, ¿cómo van a hacer para cubrir todo eso? Entonces, me parece que tenemos que tener una política pública de acá en más, o menos programas que lleven a cubrir eso, ¿no? Había una de las preguntas que le hicieron los oyentes a Sergio Palmas en el espacio que tenemos aquí de Gobierno Abierto, sobre qué dudas, consultas o inquietudes le transmitían en cada recorrida. Y te lo quiero consultar a vos, pero con las federaciones y confederaciones. ¿Qué te transmiten a vos cuando te consultan, cuando te preguntan? Mirá, primero antes que nada, vos imaginate a los atletas. No, tenemos mucha incertidumbre con el tema de los atletas, pero ¿por qué? Porque están las becas. Vos sabés que durante el gobierno anterior, el proceso del gobierno anterior, se le quitó la autonomía financiera al ENAR. Antes esa autonomía era con el pago de los celulares, de esa pequeña carga parafiscal que tenían los celulares, y que iba en forma directa al deporte. Hoy eso es una partida del gobierno nacional. Hoy el gobierno nacional está, a ver, invirtiendo los fondos donde tiene que invertir, que es en la salud, pero también nos preocupa mañana de qué manera se van a actualizar esos fondos para darle la beca a nuestros atletas con el poder adquisitivo que se viene perdiendo, obviamente. Claro. Entonces, bueno, eso es una preocupación. Vos fijate que ha salido la resolución también, donde los Juegos de Dakar 22, los Juegos de la Juventud, directamente se han suspendido y han pasado para el 2026. ¿Qué vamos a hacer con esa generación que queda vacante ahora, que no va a competir? Esos jóvenes, ¿van a pasar al alto rendimiento o no? ¿Se le va a continuar la beca o no? Bueno, es algo que vamos a tener que resolver y en lo cual se va a tener que trabajar. Y por otro lado es el sostenimiento económico de las federaciones. Hay muchas federaciones que pagan alquiler, que pagan empleados, que pagan agua, luz. Algunas también tienen la problemática, por ahí también las tienen los clubes, que les falta un determinado papel respecto de su situación fiscal o lo que fuere, y no pueden ingresar. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿De qué manera nosotros podemos llegar a cubrir esto que es muy necesario para la federación? Entonces es bastante problemático y todos están muy asustados en estos términos de un momento de estas características. Lo único positivo que podemos rescatar de este momento es que haya agarrado al país con un Ministerio de Deportes en este caso, bueno, y un Ministerio de Salud, si se quiere, a nivel nacional y teniendo en cuenta el contexto, pero particularmente en el deporte. ¿Podemos rescatar eso como positivo, que tengamos un Ministerio de Deportes nuevamente? Sí, totalmente, totalmente. No tan solo un Ministerio de Deportes, sino también un Ministerio de Salud. Imagínate vos qué hubiese pasado si esta pandemia hubiese tocado con el esquema institucional que teníamos hasta el 10 de diciembre del 2019. Hubiésemos tenido una agencia de deporte, le hubiese venido muy bien vender todos los inmuebles, porque obviamente se cierran los clubes, no hubiesen hecho ningún tipo de política pública como le está haciendo hoy el ministro Lames, en el cual le está ayudando con subsidios y con planes de obra. Y por el otro lado, no hubiésemos tenido un Ministerio de Salud, hubiésemos tenido una Secretaría de Salud, en el cual, bueno, en el rango institucional se dificulta enormemente a la hora de poder gestionar la cosa pública. Entonces eso hubiese sido terrible, porque hoy lo que se necesita justamente es la celeridad de un ministerio, de que está al frente de eso, instrumente rápidamente lo que son las licitaciones, las ofertas públicas, etcétera. Bueno, imagínate, hubiese sido dramático, hubiese sido tremendo. Hago la última y ya abro un poco el panel para mis compañeros aquí en la mesa de ADN Deportivo. Estamos en el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes a través de Radio Argentina, AM570, y un poco en consonancia con esto, ¿cuánto benefició, si se quiere esa palabra y utilizamos ese término, a la Confederación que hoy esté consolidado un Ministerio de Deportes?
Mira, más que un Ministerio de Deporte, a nosotros nos consolidó el hecho de que haya ganado las elecciones Alberto Fernández. ¿Pero por qué? Porque el gobierno de Alberto Fernández en sí, junto a Cristina Fernández de Kirchner, ha tomado una dinámica y una óptica y unos lineamientos totalmente diferentes a lo que expresaba Macri con su neoliberalismo. Entonces, a partir de ahí, bueno, está la creación jurídica, la estructura jurídica del Ministerio de Deporte, pero si no está la voluntad política de ayudar al deporte y de contener las necesidades del deporte, por más Ministerio de Deporte o lo que vos pongas, Claro. nada. Entonces yo creo que lo que hay que destacar es justamente eso, que el presidente, tanto el presidente como la vicepresidenta, tienen una convicción extrema en de que el deporte funcione de una manera muy diferente a como funcionaba antes y con una especial atención en lo que está pasando, por ejemplo, con los clubes de barrio. Rodolfo, ¿cómo te va? Achita Ludueño te saluda. ¿Todo bien? Chita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Todo en orden. ¿En qué momento de la gestión los agarró esa fatídica segunda quincena de marzo, en la cual pasamos de todos andar a las corridas a tener que poner la pelota abajo de la suela y tener que organizar la vida a través del Zoom? Bueno, mirá, nosotros veníamos con, bueno, a ver, nosotros habíamos tenido toda una cuestión muy conflictiva durante los 4 años con el gobierno anterior, habíamos sufrido muchas persecuciones, justamente nos habíamos opuesto a una normativa, a un DNU justamente que había dictado el presidente Macri respecto de lo que era la creación de la Agencia del Deporte y la privatización del deporte, ¿no? Se pretendía privatizar y cartelizar el deporte de la Argentina. La verdad que lo que hicimos a partir de ahí era tratar de que el nuevo gobierno, eh, podríamos llamarle, normalice la situación legislativa del deporte, ¿no? Hoy el deporte en ese momento había un alto grado de litigiosidad, así que estábamos trabajando sobre justamente esa agenda, a ver de qué forma veíamos qué normativa o si se restituían las leyes o se derogaba ese DNU, cosas que hoy, bueno, hoy lo estamos trabajando, pero obviamente las prioridades son otras. Entonces, esto de alguna manera u otra se ha discontinuado. Y por otro lado, nosotros con la Confederación, en cuanto a lo que hace los objetivos de gestión, nos estábamos moviendo mucho para empezar a viajar, para hacer las federaciones de deporte, para empezar a poder a gestionar todos nuestros objetivos de gestión, que no lo habíamos podido hacer durante 4 años, porque en 4 años nos tuvimos que defender de que no nos intervinieran, de que no nos hicieran ninguna cosa extraña como la que pretendían. Más que gestionar, tenía que cerrar filas en la etapa anterior. Sí, a ver, fue una situación muy, muy difícil. ¿Viste? A ver, hubo muchas presiones, dirigentes los cuales eran presionados para que no conformen parte de la Confederación Argentina, para que se fueran. La Inspección General de Justicia funcionando como un brazo ejecutor del gobierno de Mauricio Macri para apretar y para intervenir entidades. A nosotros nos hicieron 3 auditorías para ver si podían encontrarnos algo de con qué denunciarnos y para de alguna manera disciplinarnos, ¿no? La verdad que mira, nosotros no tuvimos miedo de nada, no nos podían encontrar nada, porque además tampoco estábamos haciendo nada raro. Y la verdad que cuando hicieron eso, después fuimos y lo denunciamos en la justicia. La verdad que no nos tembló el pulso y lo denunciamos desde el presidente Macri para abajo a todos los que estaban involucrados en esa gestión. ¿Cómo fue la primera charla con Lamens, que ya obviamente estás en otra administración, y qué impresión te causó en aquella primera charla? No, tuvimos, la verdad que una reunión muy amable, en la cual nosotros obviamente le expusimos cuál había sido toda nuestro derrotero, digamos, ¿no? Cómo habíamos sufrido la gestión anterior, en dónde estaba, qué es lo que estaban pasando con las leyes del deporte. Vos imaginate que hay organismos claves que han sido de alguna manera derogados por el macrismo. Vos tenés un famoso decreto que es el decreto 92 del 2019, en donde se derogaron los consejos nacionales del deporte, el Consejo Nacional del Deporte, mejor dicho, los consejos regionales, o sea que se quitó la federalización y la representación de las provincias.
se derogaron los consejos municipales deportivos, en fin, la verdad que pasaron muchas cosas y Matías estuvo a la altura de las circunstancias, recepcionó absolutamente todo, también le contamos nuestros objetivos, los objetivos de la Confederación, que es tratar dentro de lo posible de funcionar como una asamblea del deporte, donde están todos los sectores representados, y proponer y debatir políticas públicas, ¿no? Podemos, en muy pocos días, por ejemplo, junto con la diputada Paola Bebesian, estuvimos trabajando en un régimen simplificado para clubes de barrio de pueblo. Bueno, estas son las cosas que de alguna manera vamos llevando adelante y vamos proponiendo. Matías estuvo de acuerdo, dijo, esa agenda le trabajamos sobre el tema de la economía circular, que es la economía del deporte sustentable con el medio ambiente. Habíamos estado justamente con el ministro Juan Cabandier charlando. Estuvimos con los compañeros que están en el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Felipe Solá, justamente también trabajando en lo que tiene que ser cómo el deporte tiene que buscar nuevas fuentes de financiamiento con los organismos internacionales. Entonces me parece que eso es importante. Así que también estuvimos, yo le conté, él me dijo, bueno, la verdad que esa agenda es la agenda con la cual nosotros queremos trabajar en el ministerio, así que estuvimos de acuerdo para que nos acompañe, y bueno, llevamos eso adelante, nos agarró la pandemia y empezamos con otras cuestiones, y estamos en ese momento difícil que yo te decía, donde ya tenés que pensar el armado de las representaciones y de las estructuras y de las organizaciones, pero para poder gestionar el día después, o sea, para instrumentar nuevos mecanismos desde el punto de vista institucional, social, económico, para que el deporte tenga otra fuente de financiación que solamente no sea el Estado Nacional. A partir del encierro, de tener que, obviamente, forzarse a realizar diferentes situaciones, ¿cómo fue reinventarse? Porque la realidad es que tuviste que adaptarte a nuevas tecnologías, a nuevas formas de reunión, no solamente vos, todos nosotros tuvimos que repensar, de hecho, el programa lo estamos haciendo justamente a través de una plataforma virtual. ¿Cómo fue la transición de las reuniones de café, de hablar de un montón de cuestiones, a tener que pasar a la vía virtual? Mira, tal vez en un primer momento difícil, creo que a todos nos costó, pero yo siempre digo que de lo negativo tenemos que sacar lo positivo. Y si hay algo que por ahí nos costaba, era poder integrar más al interior con la ciudad de Buenos Aires, con esto que se atiende siempre acá, ¿no? Sí. Entonces la verdad que era una situación difícil antes, y hoy creo que hay mucha más proximidad, en lo paradójico de esto, ¿no? Con todo este tema de pandemia y todo, pero hay mucha más proximidad entre un dirigente, por ejemplo, no sé, de Jujuy, de Tucumán, de Santiago, con lo que nosotros estábamos haciendo acá. O sea, hoy hay, con esta tecnología, que yo creo que vino para quedarse, porque además creo que la tenemos que aprovechar, porque nos ha enseñado de que no necesitas una bolsa de dinero para tomarte un avión, para ir de un lado al otro, pagar el hotel, pagar todas las cuestiones que implicaba el hecho de tener que construir o diseñar una política pública estando en el mismo lugar siempre, ¿no? Esto era por ahí lo que, inclusive hasta lo que más les costaba a los dirigentes, ¿no? Entonces era como que había algo selectivo, de que los que tenían plata podían hacer determinados desarrollos y los que no tenían plata nos teníamos que quedar, ¿no?, en un mismo espacio. Yo creo que esto vino, de alguna manera, las cuestiones que son lo paradójico de los momentos malos, esta nueva virtualidad de poder trabajar y dinamizar, y nos ha permitido eso, encontrarnos con muchos más compañeros, compañeras, compañeres de todos los espectros del deporte, y hoy estamos en esa construcción, estamos haciendo muchas cosas que tal vez antes nos hubiese costado mucho por el mero tema económico. Era tomarte un avión, te salía una fortuna de plata, más el hotel, más si tenías que organizar un congreso te salía más caro todavía, porque que el alquiler del hotel o el del lugar, en fin, bueno,
en esto estamos todos juntos en un mismo lugar, en nuestra casa, o el día de mañana, cuando haya una normalidad, podrán estar en sus oficinas, en sus lugares, pero vamos a estar todos más juntos seguramente. Hola Rodolfo, buenas tardes. Santiago te saluda. Un placer tenerte en ADN Deportivo de una buena vez. No fue reclamo igual, ni mucho menos. Pensé que estaba censurado por el director de comunicaciones, pero bueno, gracias. Sé que ustedes hicieron mucha fuerza para poder estar presente. Le agradezco a los dos, tanto a Chita como a vos. Por favor, habrá que arreglarlo con el director de comunicaciones en otra oportunidad, me parece. Mira, estamos en un proyecto con el director de comunicación que ya le dije, si no reserva el día domingo para un programa que queremos hacer, vamos a empezar a ver de cómo vamos a llevar los roles, cómo vamos a redistribuir los roles. ¿Va a cocinar cosas dulces en ese? En eso estamos, ¿viste? No tan solo eso. ¿Viste que la cuarentena aprendió a cocinar, está aprendiendo a hacer roscas? Son negociaciones difíciles. Aprendió a cocinar, estamos viendo el tema de también cómo, si sabe hacer los asados, ese tipo de cosas, pero bueno, si no lo vamos a sacar, bueno, quédense tranquilos. Nos quedamos tranquilos y si no, tenés a Santi Caruso que te hace zumba y no hay ningún inconveniente. Sí, perfecto. Santi pone el espectáculo. Rodolfo, más allá de las situaciones particulares o situaciones personales que pueda tener cada uno, ¿crees que esta pandemia o esta situación que nos toca vivir, tanto país o a nivel mundial, nos puede dejar algo bueno de cara a lo que viene o cuando todo esto vuelva a la normalidad? A ver, cosas buenas, la verdad que no nos va a dejar. O sea, tenemos un país, una economía, lamentablemente, en un estado bastante difícil, duro, y yo creo que eso hay compañeras, compañeros, compañeres, conciudadanas y conciudadanos que han perdido sus trabajos, fábricas que han cerrado. La verdad que es una situación muy difícil. Yo creo que nos va a dejar eso, nos va a dejar un estado de situación dramática. Por eso confío en el presidente, confío en nuestra vicepresidenta, de que obviamente van a tomar un camino que permita que rápidamente podamos de alguna forma enderezar esto que nos está pasando. Pero es un camino duro, va a quedar muchas cosas que van a ser difíciles de resolver. ¿No? Por ahí sí te podría decir, bueno, eso que digo yo, lo positivo de lo negativo, o sea, tal vez si soy egoísta y lo vemos desde nuestra posición, desde lo que nosotros hacemos, nos ha facilitado estos sistemas. Estos sistemas, vos imaginate que nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo y venimos desde hace 7 años, desde que yo asumí mi primer mandato como vicepresidente en la Confederación, trabajando sobre la democratización del conocimiento. Vos sabés que siempre se hacen los congresos y todos los congresos generalmente se hacen en la ciudad de Buenos Aires. Entonces pueden llegar a la ciudad de Buenos Aires aquellos que del interior tengan un poco más de dinero, ¿no? Porque se tienen que pagar el avión, se tienen que pagar la inscripción al congreso, el hotel, la comida, en fin, muchísimas cosas. Hoy con esto, lo paradójico es que vos podés llegar y te podés organizar de una manera tal de que un dirigente, como yo siempre digo, en Jujuy, en Perico, o en Ushuaia, en Tierra del Fuego, puedan estar conectados de esta manera y puedan acceder al mismo conocimiento que tiene un dirigente de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que vos vas a lograr con eso? Mira, vas a lograr que el debate se enriquezca y que entren todos a ser parte de las voces en las cuales nosotros creemos que el deporte tiene que estar incluido todos. ¿Entendés? Creo que esa es, si me decís qué es lo que nos puede dejar esto, una enseñanza de que no todo pasa por el dinero, en este caso, sino que también si podemos lograr y acceder a esto y nos organizamos, podemos estar interconectados y después llevar la propuesta de un país mucho más federal, mucho más inclusivo, mucho más participativo. Y además también creo que la digitalización nos va a posibilitar ser transparentes, empezar a trabajar en la transparencia. Por ejemplo, nosotros le agradezco mucho a Matías Lamens el hecho de que sea parte de nuestro programa y con una columna de gobierno abierto. A ver, esto a Sergio Palmas. De Sergio Palmas, exactamente, porque
que un funcionario venga a contestar preguntas, la verdad que hay que valorarlo. Sí. Sobre Todo teniendo en cuenta que muchísimas veces te cuestionan de que no pueden, de que no dan la cara, o de que hay preguntas y nadie las contesta. Bueno, justamente acá lo que pasa es todo lo contrario, esa cuestión de humanizar un poco, a partir de Sergio, de la presencia de Sergio Palmas, esta cuestión de, ¿tenés alguna consulta? Bueno, el gobierno mismo se encarga de contestártela. Y bueno, nosotros como vehículo en este caso. Sí, sí, no, por eso, es muy valorable eso, la verdad, y vos fijate que hoy Sergio tiene una agenda donde todos los días, a toda hora, obviamente le llueven los problemas, porque es esta situación que está pasando el deporte, que es dramática, pero bueno, ahí también se toma su tiempo como para poder estar y para poder contestar, entonces eso también es parte de la gestión y de la transparencia, ¿no? Y nosotros venimos trabajando mucho desde la Confederación por eso. En el inicio de la charla... Epa. Suele pasar. Sí, sí. En el inicio de la charla mencionaste este pequeño porcentaje de la cuota telefónica que recibía el ENARD antes de la intervención del gobierno de Mauricio Macri. ¿Crees que puede llegar a volver con este gobierno esa contribución? Mirá, nosotros estamos trabajando para que eso ocurra. Creo que sería un acto de justicia, porque muchos creen que ese dinero, que mejor dicho, que esa cuota para fiscal había desaparecido. Y fue todo mentira. En ese momento el ministro Duhovne le dijo al presidente del Comité Olímpico que esa carga para fiscal distorsionaba el sistema impositivo de la Argentina. Imagínate, si el 1% del celular, nada, claro, una cosa que no tiene sentido. Pero ese fue el pretexto por el cual usaron para dar de baja. Y obviamente que, como era un estado parapolicial, no podía, ¿qué va a decir? Si le decían que no, le mandaban a la Inspección General de Justicia para apretarte, así que mucho no podía hacer. Entonces yo creo que es un acto de justicia que eso le devuelvan, porque además es la tranquilidad de nuestros deportistas. Nuestros deportistas han vivido un proceso que cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llevó adelante la creación del ENAR, nuestros deportistas empezaron a tener ya un proceso distinto. Y la verdad que eso es lo importante, ¿no? Que tenían esa tranquilidad de que sabía que tenían los pasajes, que tenían su beca, que no se les desvalorizaba su beca, que si tenían que ir a competir en un torneo internacional, tenían la estadía, en fin. Fue un antes y un después de eso. Creo que la política de Cristina en eso fue extremadamente importante. Y bueno, y lo tuvimos a eso en el ciclo, las Olimpiadas del 2012, después lo tuvimos en las Olimpiadas del 2016, porque era un efecto residual de esa política, digamos, de lo que venía quedando, y después... Sí, venía con el envión, digamos. Claro, venía con el envión, y después, bueno, le hicieron volar por el aire, y la verdad que ese dinero se lo llevaron, no es que desapareció, cambiaron el 1% que era del deporte y se lo llevaron al 1% en una cuenta de impuestos internos del Tesoro Nacional, entonces aumentaron del 4 al 5% el impuesto de los celulares. Un montón de dinero, 4.000 o 5.000 millones de pesos que le sacaron al deporte para pagar deuda o para pagar cosas que, bueno, ya todos sabemos cómo funcionaba. Así que parece que es un acto de justicia la tranquilidad de nuestros deportistas. Lo importante acá es que nuestros atletas tengan esa tranquilidad. Así que estamos trabajando junto con Gerardo Huerte esa posibilidad de que el 1% de los celulares, tal vez no de manera inmediata, porque las finanzas están duras en este momento, pero yo creo que sí, que de alguna manera se podría establecer un tiempo, devolverlo y decir, bueno, lo podemos devolver ahora y a partir del 1 de enero del 2021 o del 2022, pero que los deportistas tengan la tranquilidad de que ese dinero va a estar y entonces ya se pueden empezar a proyectar nuevamente políticas públicas de la forma en que se hacían durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Rodo, te escucho hablar y hay mucha política en lo que vos decís. Y yo te conocí hace un tiempo y bueno, en una de las preguntas era la relación entre la política y el deporte, ¿no? Porque a mí siempre me quedó esa espina clavada cuando uno opinaba de política, que le decían,
que me decían, vos sos periodista deportivo, de política no podés opinar, ¿no? Y este mes y medio que estuvimos al aire, por lo menos hemos dado a conocer, vislumbramos la relación estrecha que hay entre la política y el deporte. Si se quiere, es muy difícil separarla, ¿no? La política y el deporte. Me parece que vos en lo que has contado en este tiempo está súper relacionado en todos los aspectos. Sí, sí, siempre está la política relacionada. A ver, yo no estoy de acuerdo con esto de que cuando muchas veces dicen no hay, la política no debería entrar en el deporte. Mirá, la política y el deporte van de la mano. O sea, porque si no, se entra a querer sacar de alguna manera el contexto político cuando asume un secretario de deporte. El secretario de deporte es un político, toma decisiones políticas y trabaja y construye dentro de lo que es un proyecto político, ¿no? De un presidente que dice, bueno, vamos para un lado, vamos para el otro, y toman determinado tipo de decisiones. A ver, Macri tomó una decisión, dijo, vendamos el CENAR y tratemos y hagamos sociedad anónima. Bueno, entonces, esto funciona de esta manera. Así que yo creo que eso es algo que se usa como para querer, ¿cómo te podría explicar? Mantener una cuestión de que los que funcionan como parte de una corporación, tal vez, de intereses, reniegan de la política, cuando en realidad todos somos políticos y todos hacemos política. Un presidente de un club de barrio hace política, pero hace política porque todos los días genera opinión, porque es el centro de su sociedad, se ve reflejada en su conducta. Los chicos van al club de barrio y ven al presidente, y si el presidente hace una cosa, los chicos, bueno, entonces digo, estas cuestiones tienen que ver con eso, no es solamente una cuestión banal de la definición política. Al contrario. Y la diferencia entre ser apolítico y ser apartidario, que son dos cosas totalmente diferentes. Claro. Exactamente. Entonces yo creo que las interrelaciones de las personas, siempre está el tema de la política, ¿no? Uno maneja relaciones sociales de una determinada manera, y bueno, eso es la política que hace uno, digamos, ¿no? Claro, sí. Dentro de su conducta de vida. Entonces, Los pensamientos que de uno ya lo transforman en un ser político. exactamente. Entonces, bueno, pero sí, eso muchas veces lo usan como para poder tratar de denostar determinadas cuestiones. Entonces esos intereses corporativos son los que intentan prevalecer a partir de eso. A mí me gusta mucho traer declaraciones o entrevistados que hemos tenido en el programa, y en la semana hemos hablado con Juan Pablo Scarpinelli, psicólogo de FUSADE, y hemos hablado un poquito de los trastornos del sueño. Mirá lo que te voy a relacionar, el psicólogo que hemos hablado de los trastornos del sueño, para preguntarte si en algún momento te has puesto a pensar, has soñado, o te has imaginado también, ¿no? En este aislamiento que imagino que has tenido un poco más de tiempo que lo normal, ¿qué hubiese pasado si se hubiese consolidado una agencia del deporte para la Confederación Argentina de Deportes? ¿Qué hubiese pasado? Mirá, a ver, sí, lo hemos pensado varias veces también. Mirá, yo siempre lo digo, mitad en serio, mitad en broma, que tendríamos que, si hubiese ganado Macri, teníamos que tener un boleto abierto a Tanzania, porque esta es la realidad la verdad que fue durísimo. Si hubiese, creo que todavía estaríamos en las calles cortando el tránsito para que no se lleven el CENAR a Parque Roca. Yo soy orgulloso hoy de que tanto Inés Arrondo como Sergio Palmas hoy pueden estar trabajando en el CENAR. Porque la verdad que en ese momento cortábamos las calles y hacíamos muchas cosas, y en lo personal puse la firma y el cuerpo en lo que fueron las denuncias penales contra Mauricio Macri para que eso no se vendiera, y tuve que ir al Congreso de la Nación a hablar frente a los diputados y a los senadores para que justamente la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo declarara inválido el DNU de Macri para que no tuviera vigencia ese tema, y haber logrado esa victoria, porque logramos esa victoria 9-8,
yo no me olvido nunca de nuestro senador y nuestro diputado, estaba Ana Sagasti, el diputado Bailo, bueno, otros pero yo no me quiero olvidar de recordar y de ponderar la actitud de Marcos Clery, porque era el presidente de la comisión bicameral, el diputado Marcos Clery de Santa Fe, porque era el presidente de esa comisión, y la verdad que nos posibilitó hablar, porque era muy difícil, había muchas presiones, y la verdad que Marcos y el bloque del Frente para la Victoria, en aquel momento Frente para la Victoria, la verdad que fue el frente que nos sostuvo políticamente, de poder estar, de que se nos permitiera estar, y poder lograr ese ajustado triunfo que tuvimos en ese momento con el voto doble de Marcos, porque había empate y el voto doble del presidente definía el dictamen. Así que en ese momento logramos dictamen de mayoría para que el decreto se declare inválido, y hoy ambas resoluciones están tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, a espera de ser tratados, porque bueno, vino esto de la pandemia. De aquel momento de febrero, marzo del 2019, durante todo el gobierno del macrismo, ustedes recuerden que siempre fueron sesiones especiales, y en las sesiones especiales no se pueden tratar los dictámenes de las comisiones bicamerales. Así que bueno, estamos esperando eso, calculamos que cuando haya una nueva normalidad, o en esto de que cambiemos, no imponga de que solamente se tienen que tratar temas relacionados con la pandemia, tanto el Senado como la Cámara de Diputados van a tratar esa derogación en firme, o el presidente Alberto Fernández restituya las leyes con un DNU, que es lo que nosotros estamos pidiendo, porque es importante. A nosotros en ese momento nos sacaron el rango de autoridad superior del deporte. Y simplemente lo hicieron para que nosotros no pudiéramos hacer denuncias, para que no pudiéramos tener representatividad, etc. Bueno, igual seguimos, y no tenemos problema, pero sí queremos que nos devuelvan el DNI. ¿No? Rodolfo, para nosotros. Sí. Justamente del DNI es la pregunta. Vamos a suponer que alguien hoy por primera vez mira ADN y alguien por primera vez hoy escucha hablar de la Confederación Argentina de Deportes. ¿Qué es la Confederación Argentina de Deportes? Bueno, la Confederación Argentina de Deportes es una entidad de casi 100 años, que en su momento era anterior al COA, porque se organizó estatutariamente y jurídicamente para esto. Después vinieron los Juegos Olímpicos y se armó lo que es CATCOA, y de allí en más, bueno, se empezó a trabajar. Tuvo momentos buenos y momentos no tan buenos antes del gobierno del general Perón. Digamos que tuvo su esplendor y su brillo durante el gobierno del general Perón, donde el deporte de la Argentina, o el brazo articulador de las políticas deportivas de aquel momento, era la Confederación Argentina de Deportes. Después, bueno, después de la revolución libertadora, fusiladora que le decimos todos nosotros, y de los gobiernos, de la sucesión de gobiernos militares, siempre se intentó intervenir la Confederación, y bueno, y cuando nosotros llegamos en el 2013, de alguna manera, históricamente, habíamos producido un cambio estatutario a ver, ¿cómo te podría explicar? Pudimos lograr la mayor representatividad, porque hasta ese momento las instituciones que estaban dentro de la Confederación Argentina eran las mismas que estaban en el Comité Olímpico, sin ánimo de confrontación ni nada, pero era como que era un símil. Y la verdad que había muchísimos otros deportes que necesitaban ser representados, como así los sectores, las provincias. Así que modificamos nuestro estatuto social, y sumamos a un montón de nuevos deportes. Hoy son casi 138, entonces te puedo decir que quedó conformado con, hoy la Confederación Argentina de Deportes están representados los deportes olímpicos, los no olímpicos, los deportes no tradicionales, que son los deportes alternativos, aquellos que no tienen voces, aquellos que en algún momento no estaban organizados institucionalmente, y nosotros los organizamos y los institucionalizamos desde la CAT. Está un foro federal en donde participan todas las provincias a través de sus diversas confederaciones. Están los municipios, que nosotros intentamos que haya consejos consultivos en los municipios
para que se pueda discutir el deporte en su territorialidad, porque el deporte empieza en cada gobierno local. Y después también tenemos un foro intersectorial en el cual están todos aquellas manifestaciones del deporte que obviamente articulan con las federaciones deportivas, ¿no? Que son los clubes, el deporte para adulto mayor, el deporte y género, el deporte para la tercera edad, la comunicación, deportistas trasplantados, el deporte adaptado, el deporte educativo. En fin, hoy, por ejemplo, sumamos a la Asociación de Marketing Argentino, sumamos a PAOA, que es la institución que tiene que ver con el voluntariado social en el deporte. En fin, digamos que hay una amplia variedad. También armamos el Consejo Argentino del Deporte Social, CAT Social, que es donde cada una de las federaciones puede volcar sus inquietudes que tenga que ver no con el armado de lo que conocemos como los federados, las competencias, sino que además puede armar planes, programas, proyectos que tengan que ver con lo social y que quieran llevar adelante. La verdad que si yo te tendría que decir más o menos cómo definiríamos hoy a la Confederación, tendría que ser algo así como una asamblea permanente del deporte, queremos que funcione como eso, en donde debatamos políticas públicas y ayudemos a eso, ¿no? A que cuando un gobierno instrumente una política pública, tratar de ayudarlos, tratar de ver de qué forma podemos participar a todo nivel, el nivel municipal, provincial, nacional, y que cuando vengan gobiernos como privatizadores, cartelizadores, bueno, poder estar todos juntos también para defendernos. Rodolfo, imagino la importancia de trabajar en conjunto con el Comité Olímpico Argentino. Sí, la verdad que en este último tiempo hemos trabajado codo a codo con Gerardo Huerta en algunas políticas. Después de aquel gobierno con el macrismo de 4 años, la verdad que sí, que hemos trabajado y hemos desarrollado un proceso de reconstrucción y desburocratización del deporte, porque se habían superpuestos de alguna forma instituciones que representaban al deporte, y la verdad que Gerardo tuvo mucho que ver como para decir, bueno, la verdad, volvamos a la normalidad que teníamos antes de esta etapa nefasta que tuvo el deporte, y para que vuelvan a funcionar el Comité Olímpico Argentino y la Confederación Argentina de Deporte. Y la verdad que nosotros somos un complemento de lo que puede hacer el Comité Olímpico, el Comité Olímpico un complemento de lo que podemos hacer nosotros. Digo, tenemos, si se quiere, realidades totalmente diferentes. El Comité Olímpico tiene el alto rendimiento, la representación de las selecciones nacionales cuando tienen que salir a las competencias. Bueno, y nosotros tenemos la obligación de trabajar sobre la capacitación del dirigente y el atleta cuando empieza en un club de barrio, llevarlo por todo el sistema federado y ahí lo toma el Comité Olímpico y empieza a trabajar en lo que es el alto rendimiento. Digo, entonces, una cosa es un complemento de la otra, ambas instituciones funcionan así y hoy con Gerardo funcionamos dentro de esa dinámica, ¿no? Clarísimo. Rodolfo, en esta cuestión de estar aislados, de tener que estar en nuestras casas, has desarrollado un nuevo talento, así como lo ha desarrollado el señor Genovar, así como lo ha desarrollado el señor Santiago, así como lo he desarrollado yo. Además de mirar ADN todos los días, ¿has desarrollado alguna actividad? Mira, a ver, ¿qué te podría decir? Sí, una actividad, digamos que he profundizado determinadas cuestiones que tienen que ver con el trabajo, ¿no? Sí. Y lo que sí he profundizado, un sistema de charlas permanentes con mi director de comunicaciones, que es muy activo, muy hiperkinético, y que no me propone, por ejemplo, recetas de postres, pero bueno. Dentro de poco, lo que pasa es que todavía como que no se anima. Está en la etapa, ¿no? Está en la etapa en la que está mezclando, pero todavía no llegó a la parte más práctica. Sí, no hemos llegado todavía ahí, pero bueno, la verdad que no, estamos trabajando en eso, tenemos muchos proyectos. Yo siempre le digo a Nacho que no existen las casualidades, ¿no? Y son las causalidades. Y la verdad que
yo siempre le voy a estar agradecido porque la verdad que cuando empezó este nuevo ciclo de ADN, nosotros veníamos de un momento difícil, de una situación compleja, y la verdad que hacía muy poco tiempo que Nacho me había entrevistado, y la verdad que yo siempre le trato de inculcar que se tiene que dedicar a hacer un programa que tenga que ver de entrevista, porque tiene ese carisma y esa espontaneidad que te lleva a estar cómodo como entrevistado, como para ir conversando. Entonces, la verdad que hoy tenemos muchas charlas durante el día, por ahí charlamos 4, 5, 6 veces, Un y poquito más. a veces más, ¿no? Y mucho tiempo. Quédate tranquilo que a mí me charla 15 veces por día, así que estoy acostumbrado yo. Lo conozco Tiene desde que salió la energía, secundaria casi. Entonces si unimos un poco el tiempo de ustedes con el tiempo nuestro, ya sabemos a qué se dedica Nacho. Sí, claramente, de hecho, hemos hablado varias veces con Nacho. Yo, en mi caso, sería imposible tener pareja porque me va a decir, ¿vos creés que yo te voy a creer que vos estás hablando con un tal Nacho Genovar a las 2:30 de la mañana? Dale. Pasa eso. Es Es muy imposible. difícil. Pasa eso. Pero bueno, Es complicado. es complicado, pero bueno, no, yo la verdad que celebro de que sea así, porque a mí me pasa mucho, a mí también por ahí se quejan porque estoy mandando WhatsApp a 2, 3 de la mañana, de cosas que me levanto, me acuerdo y mando un WhatsApp y me dicen, ¿qué hace a las 3 de la mañana mandando WhatsApp? Claro. Entonces, bueno, pero bueno, esto es la parte la pasión que uno le pone a todo esto y a esta construcción, y la verdad que imagínate que para nosotros, para mí particularmente, son momentos, no digo reivindicativos, pero de temas que nosotros en el 2013 lo veníamos planteando, hoy son temas de agenda, ¿no? El tema de género, cuando nosotros hablábamos en el 2013 de la Confederación Argentina de Deporte, que creó FAMUT, que era el Foro Argentino de la Mujer en el Deporte, la verdad que en ese momento nos miraban todo medio, ¿viste? Era una agenda que no estaba. Hoy es fácil llevarlo adelante. Tan es así, miren, con el diputado Mauricio Gómez Bull, cuando nosotros recorrimos la Argentina para diseñando una nueva ley de deporte, actualizando la ley de deporte, la verdad que fue terrible, porque nos exponíamos, nos querían matar en algunos lugares, cosas realmente terribles con respecto al género. Y bueno, entonces así fue que decidimos, por ejemplo, institucionalizar un programa que se llamaba Programa de Empoderamiento de la Mujer en el Deporte, en donde de alguna manera se trabajaba sobre el liderazgo de la mujer en el deporte, sobre una línea federal para que se puedan hacer denuncias sobre abusos infantiles, sobre abuso de la mujer en el deporte, en fin, trabajamos sobre esa política y hoy es una agenda de todo el mundo, entonces estamos contentos, el tema del deporte educativo, vos imagínate, vos ves, hoy nosotros tenemos una columna ahí con el deporte universitario. Cuando nosotros hablábamos de deporte universitario en el 2013, nos decían que eso no existía, ¿entendés? Y hoy Emiliano Ojea llegó a tesorero de FISU con su deporte universitario. Entonces, en esos momentos, la verdad que con Víctor Santamaría, que era el presidente de aquel momento, apoyamos mucho la decisión y tomamos la decisión política de que ingresara a la CAT, de que fuera reconocido en la CAT, y hoy es un integrante del Comité Olímpico. Entonces, bueno, son satisfacciones que obviamente a uno le va quedando en todo esto. Este programa para nosotros, vos imaginate que es muy importante porque siempre nos hemos propuesto y está dentro de nuestras banderas y objetivos que todas las voces estén presentes. Y hoy podemos decir que están todas las voces presentes. No tenemos ningún problema, pueden venir a hablar, criticar, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero sin embargo están todos presentes, están políticos, están técnicos, están atletas, están dirigentes, en fin, tenemos todo un bagaje de personas que está bárbaro que opinen, pero que en otro lugar no lo dejan ni siquiera, no lo tienen ni siquiera en cuenta. Mirá, yo veía el otro día, y lo hablábamos con Nacho, el tema de bochas, por ejemplo, sí, cuando estuvo Alberto Limardo. Y vos vas a ver la gente que mira el video, el programa de radio de ese día, que estábamos hablando de más de 1.500 personas.
Entonces, bueno, eso dice algo. El incremento de las personas que participan hoy en nuestras redes sociales, de que miran esto. Entonces, bueno, para nosotros es mucho sacrificio llevar esto adelante, ojo, Sí, claro. pero lo hacemos la verdad, con mucho placer, porque, porque de esto se trataba, fue un objetivo lograr esto de que todos tengan voces. Bueno, y acá Y, está. y está claro también, Rodolfo, que es con mucha pasión, porque es el ingrediente clave. Los cuatro tenemos diferentes rangos de edades, pero creo que el elemento común que hay es justamente la pasión. En el caso de nosotros, para hacer cada una de las cosas que hacemos, en el caso de ustedes, para llevar a la cada adelante. Mirá, obviamente que es así. Y además, yo fui presidente de un club de barrio. Entonces, y tuve la suerte de ser hoy presidente de la Confederación Argentina de Deportes. Entonces, cuando gestiono, no te gestiono tal vez con una mirada netamente de la construcción de una federación deportiva, sino con los problemas que tiene un club de barrio. ¿Comprendés? Ujú. Entonces, es cuando vos te imaginás todas y cada una de las problemáticas que van teniendo. Entonces, yo cuando estaba en el club, en el Sportivo Barraca, por ejemplo, por ahí o no había para pagar la luz, o andábamos corriendo por determinado tipo de cuestiones, o queríamos participar en una disciplina deportiva y no podíamos. En fin, es una situación dura. Y yo veía, digo, ¿cómo puede ser posible que esto de ser el deporte es tan importante en la Argentina, pero nunca nos llega? Entonces, haber llegado a la presidencia de la Confederación, primero vicepresidente y hoy presidente, tuvimos esto de decir, bueno, organicemos el deporte, pero organicémoslo como una industria. Yo le decía la vez pasada a Matías Lamen, le decía, mirá, vos tenés la oportunidad de ser el ministro de Turismo y Deporte de la Argentina que, que organice la industria del deporte en la Argentina. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuánto vale el deporte de la Argentina. Ujú. ¿Alguien sabe cuánto vale el deporte de la Argentina? No lo sabe nadie. ¿Por qué? Pero porque no tenemos estadística. Sí, Entonces nosotros, es incalculable. claro, pero vos fíjate que en otros países del mundo esto lo llevan adelante. En España, Claro. España tiene una medición, en Francia tiene otra, en Inglaterra tienen otra, en Alemania tiene otra, en Francia tiene otra. Bueno, pero esas mediciones a vos te reportan qué porcentaje del Producto Bruto Interno de esos países tiene la incidencia en el deporte. Entonces yo le decía a Matías, le digo, mirá, tal vez acá en la Argentina pueda tener el 1% de incidencia en el Producto Bruto Interno. Bueno, si vos eso lo trasladás, pre-pandemia estamos hablando, ¿no? Sí, sí, Al claro. Producto Bruto Interno que nos dejó Macri, y debe ser algo así como 440.000 millones de dólares, por ahí, un poco más, un poco menos. Bueno, imagínate el 1% de ese Producto Bruto Interno. Bueno, eso es lo que vale el deporte en la Argentina. Pero para producir ese dinero, esos eventos, esas actividades deportivas que te reportan esa cantidad de dinero, también se han empleado miles y miles de trabajadoras y trabajadores. ¿Para qué? Justamente para poder generar esa riqueza. Bueno, esa riqueza es incalculable, miles de puestos de trabajo, y eso genera el deporte. Entonces quiere decir que si generamos miles de puestos de trabajo y generamos una parte importante, porque es una suma importante para nuestro Producto Bruto Interno de flujo económico, bueno, quiere decir entonces que el deporte debe ser tenido en cuenta tal vez de una manera muy distinta a la hora de por ahí encarar las leyes, encarar los proyectos, encarar los programas. Somos una industria más de nuestro país y tenemos que ser así, y además con una salvedad. La industria del deporte es la única industria de todo el Producto Bruto Interno. Si ustedes toman el Producto Bruto Interno de la Argentina, con todas las industrias que lo componen, bueno, la única industria que impacta absolutamente en todas las otras industrias es la industria del deporte. Claramente. Entonces, bueno, me parece que tenemos por eso digo que hay que organizarnos. Si nosotros nos organizamos,
justamente vamos a ser capaces de poner en valor la actividad deportiva. Y ese poner en valor la actividad deportiva no nos va a llevar solamente a tener en cuenta o a pensar que solamente fútbol. No, el deporte, la actividad deportiva, la industria del deporte es muy importante, porque una industria tiene eslabones. Y la industria del deporte tiene el primer eslabón, que es el club de barrio, el socio, el pibe que va a jugar en el campeonato FAFI, FEFI, chiquito, hasta el espectáculo final, que es un campeonato del mundo o un atleta de alto rendimiento. Ese es el producto final. Bueno, una industria se compone de varios eslabones y el deporte tiene todos esos eslabones. Y yo siempre le digo, y le decía el otro día a Gerardo Huerten, y se lo decía también a Matías Lamen, que no tenemos que tener vergüenza de hablar de esto, porque muchas veces salen ayer, pero ¿de qué se trata esto? El tema económico. No, le digo yo, miren, una cosa es la industria del deporte y otra cosa es el deporte como una industria. Porque vos decís el deporte como una industria es solamente el espectáculo deportivo. Por ejemplo, como cuando vieron el gobierno de la ciudad, lo trajeron a traer creo que a Usain Bolt para que corra contra el Metrobús. Contra el Metrobús. Entonces, decime qué le quedó al atletismo de eso. Nada, fue un espectáculo. Entonces, yo lo que digo es otra cosa. Hay que invertir en esto y cuidar cada uno de esos eslabones para que haya para que desaparezca esa asimetría que hoy tenemos entre diferentes sectores que componemos la comunidad deportiva. Al 2020 imagino que le estás pidiendo que se termine o que se vaya a la papelera de reciclaje. Pero al 2021, ¿qué le pedimos? A ver, para nosotros el 2021 va a ser un año, digamos, calculamos de crecimiento. Para mí en lo particular, se me va a terminar el mandato en abril del 2021, así que tendremos que ir nuevamente a una elección en donde tendremos que mostrar cuál fue nuestro objetivo, nuestros cumplimientos, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, lo que nos quedó por hacer. Y bueno, y después las asociaciones, las federaciones, los delegados de cada una de las confederaciones se expresarán mediante el voto si desean que uno continúe o no continúe, ¿no? Esta es la realidad, puede ser que la hagamos en ese momento, puede ser también que se anticipen un poco, no lo tenemos claro con respecto a eso, pero más que nada por este proceso que tuvimos con Gerardo Huerten de unificación de nuevo del deporte argentino, la verdad que queremos mostrar esa unificación de alguna manera consolidada, así que pensamos que ese es el mejor ejercicio, ¿no? Que es el voto, ¿no? La regularización de la gestión por parte de cada uno de los que componen la Confederación Argentina de Deporte. Así que esperamos el 2021 con muchas ansias, pero para nosotros todavía el 2020 no ha terminado. Estamos trabajando en procesos y en proyectos que creemos que todas las federaciones, a todas absolutamente, a los clubes, van a lograr diferentes tipos de cuestiones, de instrumentos económicos que nos lleven a tener por lo menos un mejor presente, ¿no? O mejor futuro de este presente que tenemos hoy. Bien, Rodo, te quiero agradecer este contacto, casi una hora de charla, hemos hablado un montón de toda la historia de la Confederación, hemos pasado por un montón de momentos y está bueno por ahí refrescarlos y visibilizarlos para aquellos que aún no lo conocían, y están buenos estos espacios. Nuevamente, agradecerte, bueno, y éxitos para lo que viene, esperemos que esto se levante pronto y el deporte vuelva a funcionar como debe funcionar, ¿no? Sí, ojalá. Yo les quiero agradecer a ustedes una vez más toda la pasión, la entrega que le ponen a esto. En este momento que para nosotros fue difícil, porque la verdad que yo lo voy a reiterar a eso, fue un momento extremadamente difícil para nosotros y ustedes le pusieron el hombro. Esta es la realidad. Y yo siempre te lo he dicho, Nacho, son de buena madera. Entonces, agradecerles una vez más públicamente porque hacen un esfuerzo muy, muy, muy importante en este momento difícil, en donde por ahí invierte, y hoy sé que hoy están invirtiendo su tiempo, su momento en
que por ahí también lo económico muchas veces es difícil, pero yo les quiero agradecer su esfuerzo y la dedicación, porque la verdad que la dedicación y el esfuerzo es importante, y que bueno, que sigamos juntos, que sigamos trabajando, que creo que vamos a lograr profundizar cada una de las cuestiones que venimos, de los objetos, de los proyectos que tenemos, ¿no? Queremos más conocimiento de la chita ludueña, queremos más efeméride de Santiago Caruso, en fin, creo que tenemos mucho para hacer, creo que tenemos mucho para trabajar, y creo que ustedes son periodistas que también van a querer aprender mucho más e interiorizarse mucho más del mundo del deporte, que creo que es necesario para que otros tengan la oportunidad. Nosotros seguramente, a mí me va a tocar poder seguir o no en la Confederación, pero lo que yo siempre digo es que tenemos que tiene que quedar algo para los que vienen, y de los que vienen son parte de ustedes, que son personas jóvenes, que tiene que haber un deporte diferente. Como nosotros decimos y hemos adoptado, otro deporte es posible. Y bueno, ese otro deporte es posible, ustedes son partes de ese otro deporte es posible. Así que la verdad, gracias, y bueno, hasta que el deporte nos vuelva a encontrar. En el caso de nosotros, te agradecemos obviamente por Sí. la confianza y por fumarte todas las notificaciones en el teléfono cada vez que le damos RT a cada cosa. Así que muchísimas gracias por esas dos cosas. Yo siempre le cuento a mis hijos, ¿viste? Estoy con mis hijos y siempre le digo, mira, tenemos un tuitero serial, que es la Chita Luben. Hola, Chita. Así que, Rodo, gracias por todo y bueno, Gracias. hasta que el deporte nos vuelva a encontrar. chau, chau. Un abrazo. Abrazo. Bien, ha pasado aquí Rodolfo Paverini en una charla que el cronómetro me marca 1 hora, 2 minutos. Bueno. 1 hora, 2 minutos. Tremendo. Lo que no te- Impresionante, Lo que no impresionante. te dice el cronómetro es que es 1 hora a puro deporte. Sí. Fue a puro deporte. Pasamos por Sí. absolutamente todos los temas. Más título que Mayweather de J Nota. Así que la verdad no nos podemos quejar. Tremendo. Sí, estuve bárbaro, gracias. Ludueña, Caruso, Sí. 1 hora, 2 minutos hablando. Vamos a dejar al oyente que descanse. Sí, dígame. Que descanse, que esté tranquilo en sus casas, escuchando música en este viernes, un ratito de música aquí en ADN Deportivo, porque la verdad dejó mucha tela para cortar Paverini. Pausa. Pausa y seguimos.